Ahora, Federico, el tratamiento con plasma, ¿únicamente se le puede dar a aquella persona que ya está en terapia intensiva o podés ¿No? hacer el tratamiento antes que ingrese a ese estado, diríamos? Mirá, yo te voy a contar una cosita. Más o menos por el día, el primer caso acá en Argentina fue el 3 de marzo, el 4 de marzo ya con un grupo de médicos nos pusimos a trabajar en el tema de plasma convaleciente y el protocolo iba dirigido no a los pacientes que estaban en terapia intensiva, sino a los pacientes que tenían una enfermedad moderada, es decir, que ya tenían infiltración pulmonar, ¿sí? Tenían una neumonía por el virus, estaban con disnea o tenían una frecuencia, estaban con una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto y si tenían una saturación por debajo de 93% de oxígeno. En ese caso, el paciente era el candidato ideal a recibir el plasma de convalecientes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos evitar es que llegue a la terapia intensiva el paciente. La enfermedad esta se comporta de dos formas. Durante los primeros 7 días se comporta como una enfermedad viral común y corriente, ¿sí? Mientras que después del 7.º día ya empieza un juego inmunológico que lleva a atacarse a sí mismo. El mismo sistema inmunológico se desborda en su capacidad y empieza a actuar sumamente fuerte, provocando acciones nocivas contra el propio cuerpo. Entonces, darle el plasma antes del día, lo mejor es antes del 4.º día desde que presenta síntomas el paciente, ¿sí? Esos ya son estudios que son relativamente actualizados desde los Estados Unidos, también vienen, demostraron de que tenían mejor resultado que cuanto más tardíamente se use. Y viendo que a partir del día 14 ya no tiene resultados, es decir, que si hay una persona que está hace 16 días con sintomatología, darle plasma de convalecientes no le aporta nada. Ah. En el paciente, el cual tiene menos de 10 días, es muy bueno. Y menos de 4 días sería casi la cura, por así decirlo. ¿Sí? Pero no sirve para el paciente leve. El paciente leve es un paciente que cursa la enfermedad de forma muy tranquila, ¿sí? Claro. Es como cuando decían, este virus es una gripe. Sí, en el caso leve es una gripe. Claro. ¿Sí? Pero en el caso moderado hay mucho riesgo de que evolucione a un cuadro más complicado, termine en la terapia intensiva y por ende el cuadro evolucionar de severo a crítico. Claro. Y bueno, O sea, el también resultado... lo que usted dice está bueno también para evitar una ocupación de una cama de terapia intensiva, digamos, en ese caso, ¿no? Claro. Agarrarlo a tiempo o Claro. poner el plasma en su momento. Claro, el objetivo es, por un lado, evitar que llegue a la terapia intensiva, porque cuando el paciente llega a la terapia intensiva ya estamos bastante tarde, diríamos, ¿sí? La mortalidad del paciente en la terapia intensiva es mucho más alta que la del paciente moderado, la del paciente leve, por ende, que el paciente ya esté en la terapia intensiva no es bueno. Y por otro lado, también, una cosa que demostró el plasma de convalecientes es que reduce los tiempos de internación. Es decir, si nosotros se los aplicamos a aquellos pacientes que tienen criterio de ser utilizados, lo que vamos a lograr es tener un recurso disponible, como es una cama hospitalaria, Sí. en menos del tiempo necesario. Ahora, ayer, por ejemplo, charlaba también con una paciente que estuvo con los síntomas 2 semanas, en realidad 3 días después la trataron con, porque ya tuvo mucha fiebre, la trataron con paracetamol, luego ella misma decidió internarse, quedó lamentablemente en terapia intensiva y ahí mismo la trataron con plasma que era de una paciente, que es la número 130, Marisol, que le había donado ya plasma, que creo que donó como 3 o 4 veces Marisol, y entonces de esta forma ella pudo salir de la terapia intensiva rapidísimo, por suerte. Y por supuesto, las defensas, en este caso de esta joven, había provocado que la llevaran a la terapia intensiva. ¿Hay alguna, por ejemplo, contraindicación en cuanto a la defensa, a problemas respiratorios, problemas cardíacos? ¿Hay algo que se tiene que tener en cuenta para tratar al paciente? Obviamente hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando yo decía los pacientes moderados, me refería al cuadro que había descrito, una neumonía por COVID, ¿sí? Se beneficia mucho más la persona que tiene factores de riesgo, que nos dice que va a ir a la terapia intensiva, ¿sí? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta a la hora de quién va a recibir la transfusión, justamente una de las cosas son los problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque el volumen transfusional, si bien son 200 mililitros y puede parecer un vaso de agua,
simplemente puede generar una sobrecarga circulatoria, ¿sí? Y eso puede llevar al paciente que tenga alguna enfermedad cardíaca a un cuadro más complejo, ¿sí? O sea, si el paciente ya tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, agregarle 200 mililitros puede llevar a un edema agudo de pulmón, puede llevar a varias cosas, ¿sí? En el caso de esta chica que recibió plasma después de 14 días, bueno, es una cuestión azarosa, ¿sí? Porque las Igualmente la dicen... placa, Federico, no la recibió mientras estaba en el transcurso. Reitero, empezó con los síntomas, que era una sintomatología leve. Realmente le dijeron el diagnóstico un día y 3 días estuvo con este tratamiento de paracetamol, que obviamente le subía o le bajaba intermitentemente la fiebre. O sea, te contaba el caso nada más a modo de introducción a esta pregunta sobre si había algún tipo de contraindicación, ¿no? Las contraindicaciones, a ver, si el cuadro es leve, no le damos plasma. Claro. ¿sí? Bien. Si el cuadro es muy avanzado y ya pasaron más de 14 días, no le damos plasma porque el recurso es muy finito. No tenemos una gran disponibilidad de plasma. Por ende, sería tirar una unidad de plasma en un lugar donde no sirve. Tal cual. ¿sí? O sea, es como tirarlo a la basura. Tal cual. Y por otro lado, siempre, eso es una cuestión médica, se observa cómo es el estado cardiovascular del paciente. Si el paciente tiene antecedentes cardíacos de importancia, como es la insuficiencia cardíaca, se va a estar más minucioso en el control. Ahora, ¿alguna contraindicación específica? No. Ya vimos que es seguro y no hay contraindicación para recibir plasma. Impecable. Estamos con Ale Malen también, Federico, que queremos consultarte. Estamos todos súper interesados en la nota. Federico, buenos días. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley de Donación de Plasma. ¿Esto realmente puede ayudar o es un mero formalismo parlamentario, digamos? La media sanción que se votó casi en su totalidad por las dos, por todas las fuerzas, digamos. Yo no creo que sea un formalismo parlamentario. ¿sí? Creo que se trate que se dispongan recursos para concientizar a la gente de que tiene que ir a donar plasma es muy útil. Y más en estos tiempos en los cuales vivimos con una grieta, que las dos bancadas más grandes del país tomen la decisión de ir en forma conjunta y plantear adentro del Congreso de la Nación un proyecto para todos, me parece más que meritorio y por lo menos tiene mi consideración y mis respetos por lo que han hecho. La principal arma que se ha conseguido para luchar contra el COVID, o hay otras herramientas que también son válidas y útiles. Y si es la principal arma que se ha conseguido para luchar contra el COVID-19, o sea, ¿por qué no hay una comunicación mucho más agresiva por parte del Ministerio de Salud para que haya una donación, no digo masiva porque hay 20.000 personas que pueden donar, pero sí que por lo menos hasta 20.000 personas se movilicen, aquellas que estén dentro de los parámetros, ¿no? A ver, te vuelvo a repetir. Es un arma que tenemos, sí, que estamos todavía estudiando, que si bien es esperanzadora, faltan algunos resultados, que los resultados que ha dado en forma parcial han sido muy buenos, ¿sí? Sin embargo, todavía no tenemos el título de decir, como fue en la fiebre hemorrágica argentina, el plasma de convalecientes cura. Claro. Eso no lo podríamos hacer hoy por hoy. Yo creo que el Ministerio, hay que estar también en la cabeza de quienes están a cargo del cuidado de la salud de todo el país, ¿sí? ¿Por qué la comunicación no es más feroz? No lo puedo decir. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, el espacio de una red social del gobernador de la provincia de Buenos Aires permanentemente está subiendo el donaplasma, ¿sí? Por lo cual yo creo que hay actores que están tomando mucha participación y otros que menos. Después será una cuestión de tiempo para que todos se sumen en la misma cosa. ¿Tienen un porcentaje, Federico, ¿tienen un porcentaje de cantidad de donantes hasta el momento o no? Digo, en la cantidad de recuperados. De recuperados están alrededor de los 20.000, 19.600 ¿Y de ese qué porcentaje donó? No llega al 20% en estos casos. Claro. Para ir un poquito más allá, aprovecho la interesante charla. ¿Hay hoy por hoy algo firme en cuanto a vacuna, tratamiento más efectivo, más allá del plasma,
digo, en distintas partes del mundo se están investigando esta carrera de quién descubre primero la vacuna. ¿Hay algo firme, concreto, o todavía son todas especulaciones? Mira, justito antes de empezar la charla me había llegado una comunicación que viene desde la parte de Inglaterra, que decía que tenían que dedicarle un poquito más de esfuerzo a la vacuna y que probablemente no la tuvieran. Claro. ¿Sí? Lo tengo que leer, no puedo decirte qué tan cierto o qué tan falso es. Recordemos que a diario la información que hay sobre coronavirus y información de calidad es mucha, Claro. ¿sí? Pero también tenemos comentarios de Rusia, que dice haber encontrado no solo uno, sino 2 antirretrovirales, ¿sí? Que vienen ya de un medicamento que se había utilizado para el SARS Claro. en su época, y parecería ser que han dado grandes resultados, tanto así que la Agencia Rusa de Medicamentos aprobó el uso, y no en forma compasiva, sino que lo aprobó como terapéutica. Mirá. Habría que esperar qué resultados tiene esas nuevas 2 Claro. moléculas para ponerlas disponibles. Claro, perdón la ignorancia, pero cuando vos decías el tema de Rusia, esto de antiviral o algo así mencionaste, Sí. ¿eso sería para evitar el contagio o una vez contagiada la persona serviría, digamos? No, sería, a ver, no sé si se acuerdan de los Celtamivir en la gripe A, que era el antiviral específico para el tratamiento de la gripe A. Sí, Bueno, esto sería lo mismo. Ah. Es un antiviral que tiene una acción específica en el caso de la infección por coronavirus. Es decir, la persona que está infectada recibiría bien. el tratamiento, ¿no? Básicamente sería eso. Claro. El título de la nota, ahí Sí. lo estaba mirando recién mientras Está te bien. contaba de esta vacuna, dice, quizás no tengamos una vacuna para coronavirus. Es una nota del día de hoy de The Guardian, el Ajá. el diario inglés. Inglés. Federico, acá tengo muchas consultas de los televidentes que están prestando atención a la nota, la verdad que son un montonazo porque las preguntas son muchas en realidad. Pero una de las tantas es los asintomáticos, para que quede claro, aquellas personas que no tuvieron síntoma, ¿pueden ser donantes de plasma? A cualquier persona que se haya recuperado, si saquemos a los pacientes críticos, en un primer momento los deberíamos dejar para una segunda oleada de donaciones, pero todos los pacientes que hayan sido recuperados pueden ser donantes siempre y cuando cumplan con los criterios de O donación. sea, siempre y cuando no hayan recibido No hayan plasma. Tal cual. Según lo que A vos eso, habías no comentado. solamente eso, sino que no pueden tener enfermedades. Sí, claro, contagiosas. toda la historia. Toda esa historia. Pero lo primero que hay que hacer es saber qué títulos de anticuerpos tienen esas personas. Entonces implica sacarle sangre, hacer un análisis, saber si esa cantidad de anticuerpos es la adecuada, y con eso después sí sacarle sangre al paciente. Claro. Aquella persona... Entonces pueden ser, Sí. no, pueden ser asintomáticos, leves, moderados, ¿sí? E Bien. incluso críticos que ya tengan un buen tiempo de recuperación. Aquella persona que nos está mirando, por ejemplo, y que dice, pero ¿yo a dónde me puedo comunicar para poder ser donante o donar mi plasma? ¿Hay algún Bien. teléfono? ¿Hay páginas? ¿Todos los hospitales lo están haciendo? ¿Las clínicas? No todos los hospitales lo están haciendo porque obviamente quien tutela y guarda, o mejor dicho, regula el uso del recurso es el Estado Nacional y obviamente, al ser un país federal, las provincias. Claro. Pero para hacerlo más claro, y no porque hay muchísimos lugares que están recibiendo. Yo, para hacerlo rápido y sencillo, si viven en el territorio de la provincia de Buenos Aires, Sí. lo mejor que pueden hacer es comunicarse con el Cucaiba, que está a cargo de la logística de los donantes. El Cucaiba es el 0800-222-0101. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, en la ciudad de Buenos 0800-222-0101. Tal cual. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 2 posibilidades, o sea, hay muchas. Yo recomiendo 2 porque para no hacerlo tan difuso y que se concentre, después en todo caso se puede buscar y hay más lugares. Uno es consultar en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Y el otro es el Hospital CEMIC. Bien. Bien. Lo En cualquiera importante, Federico, que vos decías es no ir, solo a una persona, a una guardia, a decir quiero donar. Lo importante es llamar, él decía el teléfono ahí del Incucay y demás, o averiguar en el hospital de clínica, aquel que vive en Capital Federal,
y si no, bueno, ver en cada provincia, en cada jurisdicción, qué lugares, pero no ir directamente, digamos, a la guardia o al lugar de donación, eso es fundamental. Eso es para que no se sienta frustrado de que yo quisiera donar y me dijeron que no podía porque no había. En realidad uno tiene que llamar, establecer una entrevista y que le digan, bueno, venite mañana que te sacamos sangre. Sí, y además ver si reúne las condiciones. Además se puede charlar